Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 18 de enero. La lección de hoy se titula Carne y sangre, como nosotros. Oremos. Dios y Padre que esté en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por el privilegio que tenemos de la vida, de su grande amor, de haber sido rescatados de esa vida cenagosa en el pecado. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, Señor, se hizo hombre, habitó en medio nuestro, dio un ejemplo de obediencia y nos redimió. Gracias, Dios mío. Ahora suplicamos que usted dirija, viva permanentemente en nuestra mente, para que el resto del cuerpo obedezca y hagamos su voluntad. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Carne y sangre como nosotros. ¿Qué nos enseña cuando nos dice que Él también tomó la naturaleza de carne y sangre como nosotros? El ser humano, su naturaleza es de carne y sangre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo de barro, del polvo de la tierra. Puso en él soplo de vida. Llegó a ser un ser viviente. Ese ser que Dios creó era perfecto. Obedecía la voz de Dios de una manera natural. Cuando el hombre decidió desobedecer la voluntad de Dios, esa naturaleza humana ya no fue perfecta, sino que se debilitó. Y ahora todo su ser empezó
a apartarse de Dios, porque ahora el que controlaba su mente, su vida, su cuerpo, era el pecado, que ahora estaba en él. El Verbo se hizo carne. El Verbo es Dios. Dios se hizo, tomó la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, en sí para poderla redimir. Él no podía venir como Dios, como lo que Él es, con su naturaleza. No podía venir, porque no nos podría haber salvado viniendo con esa naturaleza. Debía de poner lo que Él es y venir como un ser humano, como cualquiera de nosotros, de carne y sangre. Por eso dice carne y sangre como nosotros. Y así venirnos a enseñar que es posible obedecer a Dios con la naturaleza de carne y sangre. Además, el Señor Jesús, al tomar la naturaleza humana, estaba también enseñando al universo que Dios es amor, que no es lo que ese ángel, Satanás, habló en contra del Creador, de Dios. Así es que ante el universo está mostrando que Dios es justo, que Dios es amor y que el ser humano, dependiendo de Dios, puede guardar los mandamientos de Dios. Nos dice ahí la lección. Hebreo dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Ahí nos dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Porque cuando el hombre desobedeció, había que pagar su pecado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es lo que le dijo Dios: el día que de él comieres, morirás. Pero vemos la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora dice ahí en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así es de que vemos, Él tomó la naturaleza humana, aceptó esta naturaleza, se humilló al tomar nuestra naturaleza, siendo Él el Creador, siendo Él el Dios omnipotente. Él dijo, yo creé a la humanidad, yo iré para salvarla de las garras de Satanás. Así es de que vemos también en capítulo 10, versículos del 5 en adelante, dice, por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? El Verbo. El Verbo que estaba con Dios y que el Verbo es Dios. Dice allí en San Juan, capítulo 1, verso 14, también nos dice que aquel Verbo se hizo carne, o sea, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Anteriormente era con sacrificios, derramamiento de sangre de animal, que el pueblo se le recordaba que iba a venir el verdadero Cordero, el Salvador, el Mesías. Y cuando recibió eso, como dice aquí, me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿A qué vino? Él vino, se hizo humano para hacer la voluntad de su Padre. Así que Él viene, toma nuestra naturaleza, no como para venir a que le conozcan nada más, no. Él viene a redimirnos, a darnos ejemplo, cómo debemos vivir los seres humanos para volver a tener lo que Adán perdió, vida eterna. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Ahí nos dice, este es el fundamento. Dios hecho hombre. Cristo Jesús como el sacrificio, el holocausto perfecto. Él pagando el precio que yo debo pagar. Y recibiendo por medio de Cristo lo que Él debía recibir por haber vivido una vida humana perfecta aquí en la tierra. En Mateo 16, 17 nos dice, bienaventurado, le dice a Simón Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le está diciendo el Señor Jesús, bienaventurado eres, Simón? ¿Qué dijo Simón? ¿Se recuerdan que le estaba diciendo?
¿quiénes dice la gente que es el Cristo? Unos dicen Elías, otros dicen que es otro profeta. Pero ustedes, ¿qué creen? Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Salvador. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló una mente humana, cuando le dice carne ni sangre. No te lo reveló un erudito humano, sino mi Padre que está en los cielos. También nos dice en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuraré a consultar con carne ni sangre. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso, de esa vida sin Dios? Esa vida donde se está alimentando la carne. ¿Para qué nos sacó Dios de esa clase de vida? Él nos dice allí en Hebreos, porque nos dice que ahora pertenecemos a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos, para que seamos portavoces de Dios, para que seamos sus testigos, sus embajadores, para que anunciemos con nuestra manera de vivir y con nuestras palabras las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso Pablo lo entendió y por eso dice que él debía revelar. Fue un privilegio ser llamado para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Entonces, primeramente, debo de revelar al Hijo de Dios en mi manera de vivir, para de esa manera reflejarlo y que los demás vean a través de mí al Señor Jesús. Debe de haber una transformación en mí. Ya no vivir para la carne, sino vivir para el Espíritu. Porque si vivo para la carne, como dice allí en Gálatas capítulo 2, ¿qué va a pasar? Bueno, los frutos, dice el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Vamos a verlo. Veamos ahí en Gálatas capítulo 5, cuando nos dice en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no solamente eso, hay muchas cosas más que aquel que vive en la carne practica. Y los tales que estas cosas hagan, dice allí, en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Se me llama y se le llama a usted ya no vivir para la carne, sino vivir para el Espíritu. Porque el vivir para el Espíritu es tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, mostrando el carácter de Jesús. Ahora también nos dice allí en 1 de Corintios capítulo 15 verso 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, una naturaleza humana carnal no puede heredar porque no puede. Porque la naturaleza de la vida carnal es hacer lo que a la carne le agrada, que es lo que nos decía allí Gálatas 5 del 19 al 21 y mucho más. Así es de que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso Dios, el Señor Jesús, le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. O sea, nacer del Espíritu. Tener y alimentar la naturaleza espiritual diariamente. ¿Y cómo voy a alimentar esa naturaleza? Mediante la oración, mediante el escudriñamiento de su palabra y mediante una testificación con mi prójimo que Cristo vive en mí. También nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión, dice allí la lección, la expresión carne y sangre enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Eso es lo que la expresión carne y sangre enfatiza. Una naturaleza humana débil. Una naturaleza humana falta de entendimiento y subyugada a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Él vino, tomó nuestra naturaleza de carne y sangre. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. Por eso Él tuvo que estar en el vientre de María 9 meses, nacer como nacemos todo ser humano y vivir como un humano. Él tomó esa naturaleza que no era suya, pero la tomó para poderla levantar, para poderla rescatar
para que podamos ahora, a través de Él, volver a lo que Dios quiso al principio, cuando creó este mundo y a la humanidad. Pero debo de creer en Jesús. Debo de aceptar lo que Él realizó aquí en esta tierra. Debo de seguir su ejemplo para que pueda ser redimido. Sigue diciéndonos la lección. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. El Señor Jesús tomó nuestra naturaleza y Él fue humano 100%. Y Él era divino 100%. Pero como nos dice ahí, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros. ¿En qué radicaba la diferencia de Jesús y nosotros? Bueno, en primer lugar, Jesús dice, no cometió ningún pecado. O sea, la naturaleza humana del Señor Jesús estaba limpia de pecado. O sea que era como la naturaleza de Adán cuando fue creado. Limpio. Y segundo, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecados. Así es que esa era la diferencia. Y Él debía vivir en esta tierra como se le dijo a Adán que viviese. Así es que el Hijo de Dios vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Somos carnales, como dice Romanos 7:14, vendidos al pecado. O sea, no tenemos esa fortaleza para decirle no al pecado. Por eso es que vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo y poder Él darnos su fortaleza para que podamos ser más que vencedores en Él, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una de las cosas que contaminan nuestro ser, dice, es el orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón
y reconciliación con Dios. Al ofrecerse voluntariamente y morir en la cruz, pagando nuestra deuda, porque la paga del pecado es muerte, allí Él, con su muerte, estaba pagando el precio, y con su resurrección estaba anunciando al universo y a nosotros también, seres humanos, que el vencedor en ese gran conflicto entre el diablo y él y Jesús, había salido vencedor el Señor Jesús, y que lo había derrotado con la misma muerte. Ahora, como Él mismo lo dice, yo tengo el poder sobre la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees eso, hermano? Vive entonces, amando a Jesús, permitiendo que Él reine en tu mente, para que Él tome el control y nuestro cuerpo esté sujeto a Él, porque Él vive en nuestra mente. Luego dice, Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, de escribir la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Así, Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Por eso es que Él participó de carne y sangre como nosotros, para poder salvar a la humanidad. En la cruz del Calvario, hermanos, Él hizo provisión para que todo aquel que se acerque a Él le reconozca a Él como su Señor y su Salvador, sea perdonado. No es de que en la cruz Él perdonó a toda la humanidad y va a ser salva. No. Él hizo provisión. Allí está. ¿La aceptas? Eres salvo. Si no la aceptas, sigues siendo carnal y te pierdes. Así que, hermanos, no por decir soy adventista, ya soy salvo. No. Debo de aceptar a mi Señor Jesucristo para que viva en mí, para revelar, como dijo el apóstol Pablo allí en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara a los demás. A eso nos llama. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente
en una sola persona. El hombre Cristo Jesús, es la unión de lo divino con lo humano, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Esto es un gran misterio, un misterio que no será comprendido plena y completamente en toda su grandeza hasta que los redimidos sean trasladados. Entonces se comprenderán el poder, la grandeza y la eficacia de la dádiva de Dios para el hombre. Pero el enemigo ha decidido que esta dádiva sea oscurecida hasta el punto de quedar reducida a nada. Eso está en Exaltada Jesús, página 70. Los misterios de la redención, incluyendo el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado, podrían ocupar las plumas y las facultades mentales más elevadas de los hombres más sabios. Desde ahora hasta el día cuando Cristo sea revelado en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Pero aunque estas personas trataran con todas sus fuerzas de representar a Cristo y su obra dicha, dicha representación quedaría muy lejos de la realidad. El tema de la redención ocupará las mentes y las lenguas de los redimidos durante las edades eternas. La imagen de la gloria de Dios brillará para siempre en el rostro del Salvador. Eso está en Exaltada Jesús, página 70. Cristo se humilló para encabezar a la humanidad, para afrontar las tentaciones y sobrellevar las pruebas que los hombres deben arrastrar de parte del enemigo caído, a fin de saber cómo socorrer a los que son tentados. Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Que el Señor nos dé poder para crucificar el yo y nacer de nuevo, a fin de que Cristo pueda vivir en nosotros como principio vivo, activo, capaz de mantenernos en la santidad. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 149. Nuestras almas deben estar rodeadas por la atmósfera del cielo. Los hombres y las mujeres tienen que vigilarse, han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Es necesario dedicar mucho tiempo a la oración secreta, en íntima comunión con Dios. Únicamente así pueden ganarse las victorias. La eterna vigilancia es el precio de la seguridad. Eso está en Consejos para los Maestros, página 244. En el día viernes hay un párrafo que los invito a que leamos, que dice: Cristo vino a la tierra, tomando la humanidad y presentándose como
representante del hombre, para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 309. Así es que, ¿podemos? Sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, al final de la lección tenemos aquí otro párrafo que dice: dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Sí, ¿verdad? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos empezar a vivir lo que hizo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ahí está el secreto. Ya no vivir para el yo, ya no vivir para la carne, ya no alimentar la carne, sino depender de Jesús. Ahí está el secreto de la victoria para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.